Vamos a ir a Hechos 18. Hechos 18, versículo 22. Hechos 18, 22. Hechos 18, 22. ¿Ya lo tienen? Hechos 18, 22. Habiendo arribado, o sea, llegado a Cesarea, Pablo subió para saludar a la iglesia. Esta iglesia es, cuando no se menciona otro nombre que no sea esta iglesia, en Hechos es la iglesia de Jerusalén. Subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo en Antioquía, salió de Antioquía, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. ¿Y qué hacía Pablo? Confirmando a todos los discípulos. Pueden sentarse. En el sermón anterior a este, hace ya un tiempecito atrás, habíamos considerado en 2 mensajes el tema de un ministerio alentado en la ciudad del pecado. Cómo Dios nos alienta, cómo Dios nos estimula, cómo Dios contribuye a poder tener fuerzas renovadas en un mundo pecaminoso, especialmente cuando el creyente está comprometido en un ministerio fiel. Vimos algunos medios, canales, vías, instrumentos que Dios utiliza para alentar al creyente en su ministerio, en su vida cristiana. Como por ejemplo el compañerismo cristiano, así como también los frutos del esfuerzo en cuanto al trabajo en la obra del Señor, noticias alentadoras, hermanos que se preocupan por uno, cuando uno está en necesidad. También analizamos cómo la providencia de Dios utiliza incluso personas no creyentes para obrar a favor del Evangelio, y eso nos anima. Pero por encima de todo, las palabras de Cristo, las palabras estimulantes de Cristo son un aliciente, son un incentivo que nos ayuda a poder alentarnos en medio de un mundo pecador. El apóstol Pablo recibió una visión de parte de Cristo en Corinto, y Cristo le dijo: Pablo, no temas, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, nadie podrá hacerte daño, yo estoy contigo. Y amados hermanos, el hecho de la presencia de Cristo en nosotros, y también el hecho de que Cristo nos estimula con sus palabras a través de las Escrituras, es el más poderoso incentivo para alientarnos, para estimularnos, para seguir hacia adelante. Decíamos de que el verbo no temas aparece unas 365 veces en todas las Sagradas Escrituras, y eso es un hecho importante porque eso significa que para cada día del año tenemos una exhortación de parte de Cristo diciéndonos: no temas. Porque una de las cosas que más se avisoran a la vida del creyente es el temor a diferentes cosas. Y en cada una de esas circunstancias difíciles, el Señor Jesucristo nos dice: no temas. Pero en esta mañana yo quisiera, amados hermanos, considerar, ya que hemos visto algunos medios de un ministerio alentado por Dios, el tema de un ministerio ayudador. Ese es el tema en esta mañana. Ese es el título del sermón en esta mañana: un ministerio ayudador. Esto parecería ser una redundancia, porque probablemente no habría que agregarle a la palabra ministerio el adjetivo ayudador, porque se supone, bíblicamente hablando, que todo ministerio es que ayudador, contribuye a ayudar a otros. Porque ¿qué significa ministerio? Hablando teológicamente
hablando teológicamente, bíblicamente, ministerio es un servicio. Y como dice el lema de esta asamblea, somos discípulos de Cristo, ¿a qué? Al servicio de Dios y de los hombres. Somos simples siervos. Eso fue lo que Pablo quiso enfatizar a la iglesia en Corinto. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Un ministro es un servidor y todos somos ministros porque todos somos llamados a servir. No solamente los pastores de la iglesia, no solamente los evangelistas, no solamente los maestros de la asamblea, todos ustedes, amados hermanos, incluyéndome a mí, somos siervos de Cristo, al servicio de Dios y de los hombres. Entonces, en 3 episodios, en 3 relatos sucesivos que aparecen desde el versículo número 22 del capítulo 18 que leímos, incluyendo versículo 24 hasta el final del capítulo 18, hasta el capítulo 19, versículo número 7, encontramos 3 marcas distintivas de un ministerio ayudador. 3 marcas distintivas de un ministerio ayudador. Y el énfasis de un ministerio ayudador, ustedes saben por qué es. Porque la iglesia en muchos círculos evangélicos ha tergiversado, falseado, dañado, malinterpretado el sentido de ministerio. Se ve al ministro como un hombre que tumba gente, un hombre que tiene una unción especial, una persona que tiene la capacidad de dominar masas y hacerse rico a costa de los crédulos, de la gente boba. Pero el ministerio debe ser, como, aunque parezca redundante, ayudador. Y todos somos ministros. Eso significa, por lo tanto, que no solamente los pastores, no solamente los ancianos, los maestros, los que tienen ciertas responsabilidades de liderazgo en la iglesia, hembras o varones, no solamente ellos, sino también todos nosotros tenemos la responsabilidad de ministrarnos los unos a los otros y ayudar a nuestros hermanos. ¿Cuáles son entonces estas 3 marcas que aparecen en estos 3 relatos referentes acerca de un ministerio ayudador? ¿Cuáles son esas 3 marcas distintivas de un ministerio ayudador? Se las voy a mencionar desde el principio y vamos a ir analizándolas una detrás de otra. Primeramente, amados hermanos, de acuerdo a los versículos 22 y 23 del capítulo 18, la primera marca distintiva de un ministerio ayudador es que es aquel que se desvive por confirmar a los creyentes. Es un ministerio que se desvive, ustedes saben el sentido de la palabra desvivirse, es decir, que se desvela, que vive para confirmar a los creyentes. La segunda marca de un ministerio ayudador, versículo 18, capítulo 18, versículo 24 al 28, es que es un ministerio que se empeña por perfeccionar el ministerio de jóvenes ministros de la palabra. Un ministerio ayudador se empeña por perfeccionar el ministerio de jóvenes ministros de la palabra. Y tomando en cuenta el relato que aparece en el capítulo 19, versículos 1 al 7, podemos afirmar que un ministerio ayudador tiene esta tercera marca distintiva. Es aquel que siente preocupación por aquellos que tienen una experiencia deficiente de fe o una experiencia de fe deficiente. Hay personas
que tienen una experiencia de fe deficiente. Y entonces el ministro lo que hace es ayudar a que esa persona sea perfeccionada, alcance la verdadera fe o tenga el conocimiento correcto para que pueda ser un verdadero discípulo de Cristo. Esas son las tres marcas que aparecen en este texto. Vamos a ver la primera. Versículo número 23 dice que después de Pablo estar allí por algún tiempo en Antioquía de Siria, donde fue encomendado a la obra del Señor, salió Pablo recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, la cual había visitado anteriormente varias veces. ¿Y qué hacía Pablo? ¿Cuál era su finalidad al recorrer la región Gálata-Frigia? Confirmar a los discípulos. Entonces noten el verbo cómo se encuentra, está en gerundio. Y la forma gerundia implica que es una acción que se hacía constantemente. O sea, no fue que Pablo hizo esto una sola vez, sino que fue algo que él, mientras estaba en la región frigia y galática, él lo hizo muchas veces cuando estaban ministrando la palabra a aquellos creyentes de estas asambleas. Entonces el ministerio ayudador es aquel que se desvive por confirmar a los creyentes. Este verbo, confirmar, aparece varias veces en el libro de los Hechos, con varias palabras que son sinónimas. Una vez lo vimos, tomando en consideración el capítulo 16, versículo número 5. Pero la palabra confirmar, dentro de los significados diversos que tiene, significa hacer firme, hacer sólido, hacer que algo quede duro, compacto, que algo esté o que algo eche raíces profundas. De tal manera que así como usted siembra una mata, y esa mata debe de enraizarse en la tierra, así también los creyentes deben de crear profundas raíces espirituales en la tierra de la palabra y en la tierra que está en la esfera de la fe cristiana. Así que todo creyente debe hacer lo que Pablo dice: arraigados y sobreedificados en Cristo y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Es un término favorito de Lucas en relación al ministerio del apóstol Pablo. Miren capítulo 14, verso 22. Capítulo 14, versículo 22. Vamos desde el verso 21. Verso 21 del capítulo 14. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, regiones precisamente que se encuentran en la región de Galacia. ¿Y qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Pablo, hermanos? Confirmando una vez más el verbo en forma gerundia. ¿Y qué implica? Constantemente. Confirmando los ¿qué? Los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Capítulo 15, versículo 32. El ministerio de dos profetas y maestros de Jerusalén, Judas y Silas, en la ciudad de Antioquía. Dice versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, hicieron algo a favor de aquellas iglesias. ¿Qué hicieron? Consolaron y confirmaron a los hermanos. ¿Y cuál fue el medio? Con abundancia de palabras. Con abundancia de palabras. Así que el instrumento utilizado para
para consolar y para confirmar a los ánimos de los discípulos era abundancia de palabras, de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Verso 41, hablando de Pablo, después de la conclusión de su primer viaje misionero, y pasó por Siria y Cilicia. ¿Y qué hacía Pablo? Confirmando las iglesias. Capítulo 16, verso 5. Lucas hace este comentario acerca del resultado de ciertas decisiones tomadas. Verso 5 del capítulo 16. Así que las iglesias eran, ¿en qué esfera? ¿En qué ámbito? En la esfera de la fe, ya sea fe como confianza en Dios o fe como doctrina cristiana, y aumentaban en número cada día. Vamos a ir al pasaje entonces, capítulo 18. La última parte del versículo 23. Pablo regresó una vez más a las regiones de Galacia y de Frigia, y Pablo lo que hacía era confirmar constantemente, una y otra vez, a todos los discípulos. Esa expresión contiene tres partes, tres elementos. Confirmando a las iglesias, por lo menos, contiene tres ideas. Primero, el que lo hace, el que confirma. En este caso, ¿quién lo hacía? Pablo. En segundo lugar, ¿a quiénes confirma? ¿Quiénes son los objetos de la confirmación? Los discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? Los creyentes, los hermanos de la iglesia, de las iglesias. Pero también está lo que se hace. ¿Qué hacía Pablo a los discípulos? ¿Qué hacía? Los confirmaba, pero ¿por medio de qué? De la palabra. Así que tenemos una persona que ejecuta la acción. Segundo, unas personas que reciben el beneficio, y la acción misma, confirmando, fortaleciendo, solidificando, consolidando, afirmando a los discípulos en la fe. Esto trae tres pensamientos. En primer lugar, hermanos, implica que el que confirma reconoce la necesidad de la confirmación. Porque usted no hace algo o no debería hacer algo si no siente o no reconoce la necesidad de ese algo. Si usted se baña, ¿por qué lo hace? Porque tiene la necesidad, excepto aquellos que son sucios. Pero aquí no hay eso. Así también el que confirma a los discípulos reconoce que hay una necesidad de confirmación, de que es algo que debe hacerse, de que no es una opción, es una imperiosa necesidad, es una urgencia. Pablo lo dice a los creyentes de Colosas en el capítulo número 2. Que él se gozaba mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Hermano, tú tienes que reconocer, y yo tengo que reconocer, que hay una necesidad de confirmar a otros. Hay una necesidad de confirmar a otros. En segundo lugar, los que son confirmados también deben entender de que se requiere que sus vidas sean confirmadas. No, pero esos son los que están débiles en la fe. Esos son los que se descuidan en la vida cristiana, dirás tú. Esos son los que no están viniendo a la iglesia, o esos son los nuevos creyentes. No, mi hermano. Todos nosotros necesitamos ser confirmados una y otra vez. Y está la acción misma de confirmar. Pero tú te preguntarás, bueno, eso lo hizo Pablo porque Pablo era misionero, Pablo era líder, Pablo era apóstol, Pablo era predicador y maestro. No, mi hermano.
Todos nosotros podemos hacerlo. Lo grande de esto es que todos los creyentes nos podemos confirmar los unos a los otros. Y lo que decía Lucrecio es importante. Después que termina el culto, ese tiempecito que duramos aquí adentro y allá afuera conversando, es un tiempo maravilloso que debe ser utilizado para confirmarnos y consolarnos y exhortarnos los unos a los otros. Y conocer también a cada creyente. Conocerlos. ¿A qué se dedican? ¿A qué se desempeñan? Si son o no profesionales, eso no es importante. Lo importante es, hermanos, que todos necesitamos ser confirmados. Y tú debes reconocer esa necesidad. Pero hay diferentes maneras de hacerlo. Tú te preguntarás, Carlos, ¿y cómo yo puedo confirmar a los hermanos? Mira, hay diferentes formas. Aunque no seas líder, aunque no seas pastor, aunque no estés al frente de un ministerio de la iglesia. Pero mira, tú tienes WhatsApp, ¿verdad? La mayoría tiene WhatsApp. Hasta las hermanas y hermanos adultos, muchos de ellos tienen WhatsApp. Y tienen números de creyentes de esta iglesia. ¿Sí o no? Bueno, tú notas de que un hermano no está viniendo a la iglesia. ¿No le puedes mandar un mensaje de texto? Mi hermano, no te veo en la iglesia. Nos haces falta. Te amamos. Te necesitamos. Puedes mandar un versículo bíblico de aliento. Puede visitarlos, que es la mejor forma. Ir a su casa con la autoridad del Señor y llevarle la palabra. Aunque no tengas quizás mucho desenvolvimiento, mira, la sola presencia tuya es importante. Tu sola presencia a ese creyente que está enfermo, que está en debilidad, o que se siente débil espiritualmente, o que tiene una situación determinada, o que no está viniendo a la iglesia, tu sola presencia es fortalecedora. Y todo lo podemos hacer. Así que yo te invito en este momento a que hagas un análisis en tu mente y pienses en algún hermano o hermana que no está viniendo a la iglesia por alguna u otra razón, que se ha ausentado. Piensa en él, en ella. Ora por él y ve. Esto no es solamente responsabilidad de los líderes. Es responsabilidad de todos, aunque el liderazgo tiene la mayor cuota. Entonces ahí está la primera marca distintiva de un ministerio ayudador. ¿Cuál es? Esto no hay, ¿perdón? Es aquel ministerio que se desvive por confirmar a los creyentes. Pero en los siguientes versículos aparece un relato de un hermano maravilloso. Se llamaba Apolos. Apolos es un término diminutivo. El nombre aumentativo era Apolonio, pero la Biblia lo llama Apolos. La mayoría conocemos a Apolos. Miren lo que dice el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿De dónde era natural? Era judío, pero en Alejandría, que era la tercera, una de las 3 ciudades del Imperio Romano más importantes, que tenía una biblioteca de más de 500,000 de libros en aquel tiempo, una biblioteca, y el faro famoso de Alejandría. Esa ciudad albergaba una inmensa comunidad de judíos. Y Apolos era natural de allí. Apolos tenía varias cualidades maravillosas. Miren las que dice el texto. Era primeramente varón elocuente. ¿Qué significa elocuente? Que tenía verbo, que tenía la facultad, la capacidad de hablar y convencer, que tenía la habilidad dada por Dios de comunicar, de hablar a otros la palabra
e impresionar incluso y convencer a través de argumentos poderosos. También dice el texto al final del versículo 24, otra cosa importante y buena de Apolos era poderoso en las escrituras del Antiguo Testamento. O sea que no era cualquier pajita de coco ni ningún chivito alto de jobo, como uno dice. Era poderoso en las escrituras. Era un hombre que tenía conocimiento exhaustivo del Antiguo Testamento. Muchos piensan de que él fue el autor de la carta a los Hebreos. Martín Lutero pensaba que Apolos fue quien escribió la carta a los Hebreos. Era poderoso en las escrituras. Dice el texto, verso 25, este había sido instruido en el camino del Señor. Había recibido instrucción oral del camino de Cristo, el camino del Evangelio. Y otra cualidad, dice, y siendo de espíritu fervoroso. Un comentarista dice, o traduce espíritu fervoroso como que Apolos estaba radiante en el espíritu. ¿Cómo estaba? Radiante en el espíritu. Brillaba en el espíritu de Dios. Tenía el Espíritu Santo. Y hablaba con poder la palabra. Y dice el verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga en Éfeso, la sinagoga judía en Éfeso. Comenzó a hablar con denuedo, con valor, con valentía, con osadía. Todas estas eran cualidades maravillosas del joven predicador. Lo que dice el texto. Volviendo al verso 25. Al final dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Solamente Apolos conocía el bautismo de Juan. Es decir, él había sido bautizado, ya fuera por Juan el Bautista o por discípulos de Juan el Bautizador. Se había arrepentido de sus pecados, tal y como Juan lo había dicho 30 años atrás, o 20 y pico de años atrás, diciendo, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y bautícese, hablaba, dice el texto, que predicaba un bautismo de arrepentimiento. Juan el Bautista. Y Apolos era discípulo de Juan, de primera mano, de segunda mano, y había sido bautizado y solamente conocía el bautismo de Juan. No había sido bautizado en el nombre de Jesús. No conocía el bautismo cristiano. Tenía esa deficiencia, pero era un verdadero creyente. Era verdadero creyente. Lo que pasa, amados hermanos, es que como dice un autor, los hilos del cristianismo primitivo, es decir, de los comienzos del cristianismo en aquel tiempo, se confunden en la historia. Nosotros conocemos el cristianismo tal y como se enseñó en la iglesia en Jerusalén. Los apóstoles que estaban en Jerusalén y que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Pero el Evangelio era conocido en otras partes del mundo, no solamente en Jerusalén. Y antes de haber una comunidad en Jerusalén, había gente en Galilea y en otras regiones. Pero esos hilos de esa comunicación del Evangelio tenían ciertas diferencias con el Evangelio predicado en la iglesia en Jerusalén. Pero miren lo que hicieron, volviendo al verso 26, lo que hicieron esta pareja de esposos con él. Dice, comenzó a hablar con denuedo, verso 26, en la sinagoga. Recuérdense que dice el texto que él había sido instruido en el camino del Señor y hablaba y enseñaba
el verso 25, diligentemente lo que concierne al Señor. Y el texto del verso 26 hablaba con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, esta pareja de esposos, y noten que se menciona primero a la mujer, ¿qué hicieron con Apolos? Le tomaron aparte, ¿y qué hicieron? Les pusieron más exactamente el camino de Dios. El camino de Dios es una expresión para indicar el evangelio. Así que imaginémonos la escena. Esta es la sinagoga de los judíos. Llaman a Apolos a una palabra de exhortación. Apolos, que es radiante en el espíritu, comienza a hablar con denuedo en la sinagoga. Y hay una pareja de esposos sentado allí oyendo a Apolos. ¡Wow! ¡Cuánta elocuencia! ¡Qué facilidad de palabra! ¡Qué fervor! ¡Cuánto denuedo! Dice Priscila, pero sí, mira, ¿tú no notas de que él tiene ciertas lagunas en su teología? Ah, ¿verdad que sí? Mujer, tú sí eres observadora, diría Aquila. Tú tienes razón. Él predica fervorosamente. Él habla y enseña diligentemente lo concerniente al Señor. Pero tú no notas de que a su enseñanza le falta algo para que sea más exacta. Y entonces, terminada la reunión, óyeme, yo te felicito, Apolo. Cuánto fervor, con cuánto fervor predicas. Pero mira, vamos a mi casa. Nosotros te invitamos a tomarte un cafecito, así, un cafecito dominicano. Y te comas una galletita con nosotros. Y entonces dice el texto, lo tomaron aparte, en privado, y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Hermano, ¿qué usted hubiese hecho con un predicador joven que se para en el púlpito y habla con fervor y habla con anhelo y es radiante en el espíritu, y usted ve que tiene ciertos dotes, pero tiene ciertas deficiencias en la comunicación de la verdad de Dios? ¿Qué usted y yo haríamos? ¿Qué fue lo que hicieron esta pareja de esposos? Lo tomaron aparte. Ellos no comenzaron a criticarlo, ni echarlo abajo. Ah, sí, él es orador, él es elocuente. Pero mira cuánto disparate está diciendo. Mira cuántas cosas inexactas. Eso no fue lo que hicieron. Lo tomaron aparte y les pusieron con más exactitud el camino de Dios. Porque eran personas que habían estado con Pablo en Corinto, y Pablo había hecho lo mismo con ellos, los había instruido también, muy probablemente, en la doctrina cristiana. Hermano, eso es lo que tenemos que hacer con ministros jóvenes. Es empeñarnos por perfeccionar su ministerio en la palabra de Dios. No es criticarlos, no es refunfuñar y hablar aparte de ellos, es ayudarlos a que puedan seguir mejorando. ¿Qué les parece? Porque hay que gozarse. Cuando usted ve que Dios se está manifestando con poder en esos jóvenes, anhelosos por la palabra, fervorosos en la palabra, que están estudiando la palabra, que la comunican con vehemencia, con poder, con gracia, con habilidad dada por Dios, ¿eso no nos debe llenar de gozo? Y decir, Señor, gracias. Gracias porque tu obra no está desamparada, porque hay relevos. Y hay que dar gracias a Dios, amados hermanos, por esta iglesia. Porque Dios siempre levanta
hermanos y hermanas que tienen el anhelo de comunicar su palabra. ¿Qué privilegio tiene esta iglesia? Hay iglesias languideciendo, muriendo, deseosas de que Dios mande. Y esta iglesia tiene la bendición dada por Dios de que Dios levanta jóvenes valerosos, anhelosos, estudiosos de las Escrituras, fervientes y radiantes en el Espíritu. ¡Gloria a Dios! Oremos por ellos y animémoslos. Y cuando usted nota algo que no está bien, alguna palabra mal dicha, alguna teología no explicada correctamente, algún defecto en su predicación, llámelo aparte y dígale, mira, tú tienes que mejorar esta parte. Y eso no debe hacerse solamente con los nuevos, incluso con nosotros los que tenemos más años en la fe. Hermano, porque todos necesitamos mejorar. Todos necesitamos mejorar. Y la mejor manera de hacerlo es cuando nos ayudamos los unos a los otros. Pero no solamente es ejemplar la actitud de Aquila y Priscila, es también ejemplar la actitud de Apolos. ¿Por qué? Porque Apolo nos dijo, ven acá, ¿y quiénes son ustedes? Yo soy de Alejandría, yo soy de la ciudad más culta del Imperio Romano, donde está la mayor biblioteca del mundo, donde está el faro, donde hay una escuela de interpretación de las Sagradas Escrituras, un método correcto de interpretación. ¿Quiénes son ustedes, esta pareja, para decirme a mí que debo mejorar y que debo de cambiar ciertas cosas o que tengo que conocer más exactamente el camino de Dios? Eso no fue lo que hizo Apolos. Apolos recibió la enseñanza con mansedumbre. Y miren el resultado. Versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya es la provincia de Grecia que estaba ubicada al sur de Grecia, donde estaba Corinto. Queriendo él, Apolos, pasar a Acaya, los hermanos, ¿qué hicieron? Los hermanos de Éfeso le animaron. Él tenía el deseo de pasar a Acaya, a Corinto y a las regiones vecinas, para llevar la palabra, para predicar a Cristo. Y los hermanos de Éfeso lo animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen una carta. Les mando a Apolos, es un predicador del Evangelio, recíbanlo en el nombre del Señor. Y dice el texto, o sigue diciendo el verso 27, y llegando él allá, a Acaya, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia, con gran ímpetu refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora yo te pregunto, si Aquila y Priscila no hubiesen hecho este ministerio ayudador, de tomarlo aparte, de mostrarle más exactamente en privado el camino de Dios, ¿ustedes creen que Apolos hubiese sido de la misma utilidad de lo que fue? Entonces noten cómo eso se va multiplicando y eso tiene un efecto dominó, pero para bien y para la gloria de Dios. En último lugar, la tercera marca distintiva. Capítulo 19, versículos 1 al 7. Miren, este es uno de los textos más difíciles del libro de los Hechos y de los textos más enigmáticos e intrigantes, porque lo que acontece aquí, uno dice, pero ¿qué texto tan raro? ¿Qué es esto? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Es el caso de 12 varones judíos que están en Éfeso, viven en Éfeso. Pero hay algo raro en estos varones. Hay algo como que no cuadra. Miren el texto. Verso 1.
Aconteció que entre tanto que Apolos estaba ¿dónde? En Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, como lo había prometido, y hallando a ciertos discípulos, cuando dice discípulos, sin agregar nada más, se entiende discípulos cristianos. Hallando a ciertos discípulos, les dijo, o les preguntó, ¿cuál fue la pregunta? Vean, acá hay esta pregunta. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Bueno, se supone que si son discípulos, la respuesta es sí. ¿Verdad que sí? Noten la pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué indica? Que cuando se creía, se recibía ¿a quién? Al Espíritu Santo. Pero algo vio Pablo, el texto no lo dice, Lucas no nos informa, algo vio Pablo como que no cuadraba en la vida de estos hombres, en el comportamiento, en la experiencia espiritual de estos hombres, en sus convicciones, en sus pensamientos teológicos, en su creencia. Y por eso le hace esta pregunta. Miren la respuesta. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Ahora, ¿qué quieren decir ellos? Bueno, ellos no quieren decir que ellos no sabían de la existencia de una persona llamada Espíritu Santo. Ellos sabían que había un Espíritu Santo. Porque el Antiguo Testamento habla del Espíritu de Jehová y del Espíritu de Dios, que se manifestó en la creación, en los dones espirituales, que venía sobre los profetas y las profecías antiguo-testamentarias acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Ese no es el significado de la respuesta. Cuando ellos dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, ni siquiera sabemos, ni siquiera hemos oído que el Espíritu Santo haya venido en Pentecostés y haya bautizado al pueblo de Dios, tal y como se había profetizado en las escrituras del Antiguo Testamento y tal y como Juan el Bautista había dicho. ¿Qué fue lo que Juan el Bautista dijo? Yo bautizo ¿con qué? ¿En qué? En agua, pero el que viene detrás de mí, que es mayor que yo, él los bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Entonces, la respuesta, el significado de la respuesta es, ni siquiera sabemos si eso se ha cumplido en la actualidad. Eso es lo que ellos quieren decir. Por lo tanto, es como un grupo de creyentes, como medio raro, ¿verdad? Y entonces Pablo les vuelve a hacer una pregunta en el verso 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Respuesta, ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pero Apolo había sido bautizado y conocía el bautismo de Juan. Aparentemente, según también los comentaristas, la idea es, ellos pensaban que habían recibido el bautismo de Juan, pero aparentemente no era así. Aunque habían sido bautizados en el bautismo de Juan, no habían comprendido el significado de este bautismo, que era un bautismo preparatorio para la venida del Mesías, el Hijo de Dios. Entonces Pablo les da instrucción correcta. Verso 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendrían después de él, esto es, en Jesús el Cristo. El bautismo de Juan y el ministerio de Juan era preparatorio. Preparatorio. ¿A quién señalaba Juan? ¿A quién señalaba Juan? Al Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero estos discípulos estaban como en una etapa
primitiva de conocimiento del Evangelio. Ni entendían bien el significado del bautismo de Juan, ni tenían un conocimiento acabado de lo que es el verdadero Evangelio, que señala a Cristo y que tiene a Cristo como centro, y que Cristo es la finalidad del ministerio de Juan el Bautista. Entonces dice el versículo número 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Bueno, bautizaron Aquila y Priscila a Apolos después de haberle instruido más exactamente en el camino del Señor. No lo dice el texto y aparentemente no lo hicieron. ¿Por qué? Porque Apolos no necesitaba ser bautizado de nuevo. Porque Apolos, aunque tenía un conocimiento deficiente, no acabado, pero era un verdadero creyente que predicaba a Cristo, tenía conocimiento de Cristo, pero no tenía esa deficiencia tan profunda que estos 12 discípulos tienen. Por lo tanto, aunque ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan, ellos necesitaban ser bautizados en el nombre de Jesús. El bautismo que recibió Apolos no tenía que recibir otro rebautismo, porque así como los apóstoles, que fueron la mayoría discípulos de Juan, no necesitaron ser bautizados una vez más cuando vino Pentecostés, así mismo pasaba con Apolos, porque no lo necesitaban. Pero estas personas sí lo necesitaban, porque no habían entendido el bautismo de Juan, ni habían entendido la doctrina del Evangelio. Entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles, verso 6, impuesto Pablo las manos, colocó las manos sobre los 12, ¿qué pasó? Vino sobre ellos el Espíritu Santo, al igual que Pentecostés y la experiencia de los samaritanos y la experiencia de los gentiles en casa de Cornelio. Y hablaban en lenguas y profetizaban para confirmarlos en la fe, para que eso fuera una señal visible de que habían recibido el Espíritu Santo. No que en la actualidad usted tenga que imponer las manos a alguien para que reciba el Espíritu Santo. No que en la actualidad se recibe el Espíritu Santo y hay que hablar en lenguas y profetizar necesariamente. Eso era para ese grupo. ¿Me entiende la idea? Y dice el texto al final, verso 7, eran por todos unos 12 hombres. Entonces, ¿cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la tercera marca de un ministerio ayudador? Es aquel que siente preocupación por aquellos que tienen una experiencia deficiente de fe. Pablo fue observador. Nosotros también tenemos que ser observadores. Y preguntando, ven acá, ¿en mi iglesia hay creyentes así? ¿Personas así? O en otra parte yo noto de que hay personas que profesan la fe cristiana, que nominalmente son discípulos de Cristo, pero como que usted ve que como que algo no cuadra. ¿Qué tenemos que hacer? Ustedes son hijos del diablo. Pablo no hizo eso. ¿Qué fue lo que Pablo hizo? Los llevó a la verdadera fe en Cristo Jesús para que tuvieran también una experiencia correcta de su fe en la persona del Señor Jesucristo. Nosotros también debemos hacer lo mismo. En conclusión, después de todas estas aplicaciones que hemos hecho, ¿qué podemos aprender finalmente? Bueno, podemos aprender, amados hermanos, que la preocupación constante por perfeccionar por medio de la palabra de Dios aquello que es deficiente debe ser una marca distintiva de un ministerio ayudador. A pesar de todos los dotes y todas las cosas buenas que tenía Apolos, necesitaba ser perfeccionado. Y estas personas
que habían sido bautizadas con el bautismo de Juan, necesitaban ser instruidas. Así que la instrucción cristiana, la que se hace en la iglesia local, en los cultos en la iglesia local, o en las casas, o de manera personal, esa instrucción nunca debe conformarse con lo que ya tiene. Y hasta que no logremos que esas personas o que nosotros como creyentes tengamos un conocimiento, no solamente mental, sino espiritual, vivencial, de la vida en Cristo, no debemos descansar hasta que lo logremos. Hermanos, todos podemos de una u otra manera ejercitar, realizar un ministerio ayudador. Todos podemos hacerlo. Me gozo cuando una hermana me dice, yo oro por ti. ¿Usted no cree que eso no me ayuda? Eso me ayuda. Hay un hermano de Capilla Bíblica, un joven, que también está iniciando el ministerio de la palabra, que me dice, me ha escrito por WhatsApp, mire, se le quiere y sepa que constantemente yo oro por ti. Eso me anima. Tú puedes hacer lo mismo. A veces hay creyentes que se sientan aquí en uno de esos bancos con el rostro cabizbajo. Usted nota de que ese hermano está aquí, pero se siente triste. O algo le sucede. Tú te puedes acercar. ¿Qué te pasa, mi hermano? Dime, ¿en qué podemos ayudarte? Todos lo podemos hacer. Que el Señor les bendiga.